Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar apartes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden encontrar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassett. Bienvenido a esta mesa, como siempre, Marc. Muchas gracias. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido también. Un placer, como siempre. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, José Jaime, es una noticia que se ha producido en las últimas horas aquí en Estados Unidos. 9 personas muertas en Charleston, en Carolina del Sur, en una iglesia. Entró, según las grabaciones que se han mostrado en unas cámaras, un hombre de 29 años, identificado como Dylann Roof, y empezó a disparar. Una iglesia donde acudía normalmente población afroamericana. Justamente una de las personas que murieron es Clementa Pinckney, que es senadora estatal, es decir, integrante del Senado del Estado de Carolina del Sur, una reverendo. Pocas horas después, ya esta mañana, hubo se supo de otra balacera en una iglesia en Memphis, en el estado de Tennessee, también población afroamericana, en un ensayo del coro. No ha habido víctimas. Mientras se espera que hable Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, afroamericana ella, ¿cuál lectura le da usted a esto? Porque parece que cada vez se siguen produciendo con frecuencia este tipo de matanzas. En Estados Unidos está permitido el porte de armas por la segunda enmienda de la Constitución. Hay más armas que habitantes, en este país hay 317 millones de habitantes, pero parece ser que esto nunca cambia. Sí, yo creo que se ha convertido en una espiral, ¿no? en un bucle en el que Estados Unidos sigue entrampado. Es como si el pasado de Estados Unidos continuamente estuviera alcanzando al presente, ¿no? Estos enconos, estos odios raciales que siguen anidando en el lugar más recóndito de la América profunda. A mí todos estos son como signos, ¿no? El nombre mismo del atacante, que se llama Dylann Storm Roof, que es un tipo que se apellide Storm y que llegue prácticamente hecho una furia y atormentando, hecho una tormenta para asesinar a 9 personas a sangre fría. Y yo creo que es una gran sacudida de la conciencia de este país. Y a mí lo que me llama la atención es cómo, a pesar de que en este país una y otra vez asistimos a este tipo de incidentes, las cosas con el tiempo pasan muy rápido. Es como si el paisaje de este país ya estuviera acostumbrado a las masacres, a la violencia sin sentido, y eso es lo lamentable. Yo me acuerdo que cuando Barack Obama resultó electo presidente, muchos hablaron en este país de que quizá Estados Unidos había traspasado la frontera racial, ¿no? Ya no iban a existir fronteras raciales. Y esto sigue demostrando que sigue habiendo estas fronteras raciales, desafortunadamente, con estos odios que desafortunadamente siguen atizando a algunos políticos con mentalidad pueblerina, y este es el resultado. Yo lamento mucho, yo creo que es una hora realmente muy triste, muy lamentable para esta nación. Vamos a ver a qué conduce si consiguen atrapar a este asesino en el curso de las próximas horas. 21 años tiene Dylann Roof, no 29, 21 años. Bueno, yo creo que hay 2 aspectos ahí. El aspecto, el carácter sin duda racial del crimen, porque la policía ya ha dicho que es un crimen de odio, que significa que es un crimen racista y que además ocurre en un estado del sur, en Carolina del Sur, donde hay una larga historia de racismo. Pero bueno, puede haber el racismo es malo por definición, pero no todo el racismo tiene por qué acabar en un asesinato, matanza colectiva, ¿no? Y luego hay otra vez el problema de las armas, ¿no? Que antes mencionabas. En este país hay 300 millones de armas circulando. Es prácticamente muy fácil disponer de un arma. Debates, los estadounidenses están más perturbados que gente de otros países, porque aquí la tasa de asesinatos y de crímenes con armas es mayor que en cualquier otro país, o la mayoría de países. O es que aquí, y yo creo que es más esta opción, es mucho más fácil para una persona criminal, digamos, acceder a un arma y utilizarla, ¿no? Mientras que en otro país, en Alemania o en España, pues tendría un cuchillo de cocina, entraría en la iglesia con el cuchillo y podría hacer daño, pero no mucho. Aquí, bueno, tiene
acceso a todo tipo de armas y pueda hacer mucho daño. Y esto ocurre periódicamente, pero como mencionabas, aquí llueve sobre mojado. O sea, aquí pasa y no cambia nada. Murieron 20 y pico niños hace unos años en una escuela de Connecticut. Parecía que el país, Estados Unidos, se movilizaba para cambiar la legislación, para aprobar una ley modesta y tímida, pero que era un avance. Ni siquiera esto se logró. La conclusión que sacamos, los que observamos Estados Unidos, es que realmente este país no quiere cambiar, está satisfecho con el actual statu quo y con la famosa segunda enmienda de la Constitución que garantiza, o que según la interpretación, porque ahí hay debate, garantiza el derecho al porte de armas, ¿no? Sí, porque dice que una milicia, claro, que los ciudadanos como una milicia tienen derecho a portar armas para defenderse de una eventual tiranía, es como la interpretación que se hace, pero sí, es verdad, parece que el país no quisiera cambiar y que estuviera dispuesto a escuchar noticias de estas más o menos cada mes o cada 2 meses de 20 o 25 muertos. Yo noté la frase que dijo Jaime, conciencia de país, y yo la pregunta que me hago es, ¿esa conciencia ha cambiado con las generaciones? Y la respuesta es no. El muchacho tiene 21 años, ¿qué pidió de cumpleaños? Un arma, muy posiblemente el arma que ha sido utilizada para cometer este asesinato tan atroz. Y dentro de las dos conversaciones que menciona Mark, el tema racial y el tema de armas, pues cuando confluyen con el odio se vuelven violencia. En la parte de armas yo creo que la batalla está perdida y The Economist acaba de mandar hace pocos minutos por Twitter la frase que seguramente es el titular de un artículo que dice que en Estados Unidos es políticamente imposible el control de armas, es decir, está perdida la pelea, ya sea porque no es posible logísticamente recoger la cantidad de armas que están en las calles, sino porque hoy en día es más fácil en Walmart comprar un arma de fuego que comprar una cerveza en un 7-Eleven. Entonces es un tema que políticamente tendría que cambiar. Lo que más me parece miedoso es que en este país un muchacho de 21 años todavía siente ese odio racial, porque uno pensaría que con las generaciones se va curando este odio y este racismo que ha vivido este país de una manera tan atroz, y que el hecho de que un muchacho de esa edad todavía lo sienta es un síntoma muy, muy preocupante para el país y sobre todo para el sur de Estados Unidos. Estaremos pendientes aquí en NTN 24, pendientes de la comparecencia de Loretta Lynch, la fiscal general de los Estados Unidos. Cambio de asunto, Mark, el Papa Francisco finalmente expidió hoy una encíclica, su primera encíclica, traducida al español el título es Alabado sea. Las encíclicas empezaron a ser frecuentes, en cierto modo, desde 1740 con Benedicto XIV. Era una encíclica para explicarles a los sacerdotes cómo llevar adelante el rito. Pero un segundo, acaba de salir ahí Loretta Lynch, la fiscal general de los Estados Unidos, y vamos allá. Por reunirse aquí el día de hoy. Antes de comenzar aquí con el anuncio, tomaré un momento para hablar de la tragedia que ocurrió en la iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, anoche. Este es un crimen que ha tocado el corazón de esa comunidad. El Departamento de Justicia ya ha abierto una investigación por crimen de odio en este incidente. El FBI, la ATF, el Servicio Marcial, la División de Derechos Civiles están trabajando juntos con los socios locales y vamos a ofrecer todos los recursos y toda herramienta que poseemos para localizar y arrestar a quien perpetró este crimen. Actos como este no tienen lugar en nuestro país y no tienen lugar en una sociedad civilizada. Y quiero ser clara, el individuo que cometió estos actos será encontrado y enfrentará la justicia. Mientras avanzamos en este tema, mis pensamientos y oraciones van a toda la comunidad, aquí en el Departamento de Justicia y alrededor del país. Esos pensamientos también están con las víctimas de Charleston. Mientras luchamos para tratar de comprender lo que ocurrió, quiero que todo el mundo en Charleston y todo quien haya sido afectado por esta tragedia sepa que haremos todo en nuestro poder para ayudar a sanar a esta comunidad. Le pido a la gente de Charleston, Carolina del Sur y del área que continúen buscando circulando las fotos del sospechoso y que reporten cualquier cosa, sin importar lo menor que sea, a la línea que puede ser en el 1-800 Call FBI. Gracias.
Y ahora, para el anuncio del día de hoy. Hoy estoy aquí con el secretario Silvio Burwell del Departamento de Recursos, Jim Comey del FBI, el asistente Leslie Cowell del Departamento de Justicia de la División Criminal, el inspector general Dane Levinson del HHS y el administrador Iberwell para los servicios de Medicare. Ahí estaba, pues, Loretta Lynch, fiscal general de los Estados Unidos, anunciando que la persona que perpetró este asesinato en una iglesia en Carolina del Sur, identificado inicialmente como Dylann Roof, que tiene 21 años, será encontrada esta persona y además tendrá que enfrentar a la justicia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Marc, antes de darle paso a Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, en esta comparecencia pública, hablábamos sobre la encíclica que ha publicado hoy el Papa Francisco. Es en realidad la primera. Él había difundido otra que había sido escrita en parte por su antecesor Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Esta encíclica, alabado sea, ha generado grandes reacciones porque es una encíclica sobre el medio ambiente y dice varias cosas. Por ejemplo, que cada año desaparecen nuevas especies animales y vegetales, dice el Papa. Dice que el calentamiento global está causado por el alto consumo de parte de algunos países y que ese alto consumo tiene repercusiones en las áreas más pobres de la Tierra. Dice además que hay que rechazar la noción de que los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, que eso les dé el derecho absoluto de imponer su voluntad sobre otras criaturas. Y además señala esta encíclica del Papa que las cumbres mundiales sobre el medio ambiente en cierto modo han sido inútiles. Usted publica hoy un artículo en el diario El País de Madrid, porque la derecha, los conservadores aquí en Estados Unidos, algunos de ellos católicos, como Jeb Bush, precandidato del Partido Republicano, que se convirtió al credo católico en su edad adulta, están furiosos con el Papa. ¿Y por qué? Bueno, porque el Papa en esta encíclica, pero también en otras declaraciones y posiciones públicas, ha adoptado posiciones que rompen o que son bastante distantes de la posición hegemónica en la derecha americana, ¿no? Muchos líderes y políticos de republicanos en Estados Unidos cuestionan el cambio climático, o cuestionan, mejor dicho, que el cambio climático esté provocado por el ser humano, ¿no? Y son escépticos a la hora de tomar medidas en contra del cambio climático, medidas que obligarían a las grandes industrias contaminantes a sacrificios y que creen que perjudicaría a la economía, ¿no? En este punto, pues, la encíclica del Papa, digamos que es una desautorización de la posición del Partido Republicano y de muchos católicos que son republicanos, y pues como Jeb Bush, Marco Rubio, otros aspirantes a la Casa Blanca del Partido Republicano. Aquí entran dos cuestiones, creo. Una de ellas es, bueno, ¿quién tiene razón? La ciencia ya ha dictaminado, los republicanos en esta cuestión no tienen razón. La otra es políticamente, y es el argumento que han dado Jeb Bush y otros republicanos. Bueno, el Papa tiene que dictar mis políticas, aunque yo sea católico. Bueno, esto en el año 60 Kennedy hizo un discurso. Kennedy fue el primer presidente y el único católico en Estados Unidos, y cuando fue candidato mucha gente sospechaba porque decía, este presidente obedecerá al Papa, es sospechoso, no le voten. Hizo un discurso precisamente a Kennedy para decir, yo no recibiré órdenes del Papa ni le pediré consejo al Papa, haré lo que yo quiera. Y Bush en el fondo ha dicho, y los católicos republicanos, aunque no tengan razón, han dicho lo mismo y tienen razón en decirlo. Ellos tienen sus políticas y aunque sean católicos no tendría que ser el Papa quien escriba el programa económico, medioambiental, social del Partido Republicano, ¿no? Jaime Hernández. A mí me llama poderosamente la atención que sea el Papa Francisco el que se haya convertido en este jefe de la Iglesia Católica que ha rebasado por la derecha y la izquierda a los gerifaltes del Partido Republicano en este país. Es alucinante. Esto yo, si no lo veo, no lo creo. Yo creo que si uno lee la encíclica, para mí es formidable porque es prácticamente un correlato de la realidad. Es una encíclica que está hecha a partir de la compasión por los seres vivientes, todos en este planeta. Sabe a tierra esta preocupación por el futuro de este planeta, sus recursos. Habla también de la necesidad de que haya una mayor equidad ante esta increíble diferencia entre ricos y pobres que cada vez es abismal.
Yo creo que es formidable lo que está haciendo el Papa. Y a propósito de lo que está haciendo Marc, es increíble que a estas alturas, desde las bases del Partido Republicano, sigan respondiendo con este tipo de discurso de yo no me voy a dejar a guiar por lo que diga el jefe de la Iglesia Católica. Este es un discurso que desde el siglo XIX, cuando en este país se agitaba el fantasma de las conjuras masónicas, las conjuras, la amenaza de la Iglesia Católica, los papistas, vamos contra ellos, que sigan defendiéndose, recurriendo a estos argumentos para defenderse de una encíclica hecha a pie de tierra que además parece que ha seguido los pasos de muchas de las ideas a las que se ha visto obligado a ajustar el propio Barack Obama frente a la comunidad gay, la defensa del cambio climático, el tema de la igualdad, en fin, yo creo que es increíble, qué bueno, esto le da mayor frescura a este papado, habla de un papa con un pie en la tierra, ya no es el papa que dedicaba las encíclicas para hablarnos del sexo, el sexo de los ángeles, de cosas divinas intangibles, no, es una encíclica que nos está hablando de la vida, de la cotidianidad y que ha conseguido con esto hacerla más próxima a todos los feligreses. Me parece que a este Papa le gusta la provocación y la pelea, porque el hecho de publicar una encíclica tiene un valor importante dentro del catolicismo, es la forma en la jerarquía de documentos de la Iglesia es la forma más fuerte y más, digamos, dictar doctrina se hace a través de una encíclica. Tradicionalmente es una carta del Papa a los obispos, pero esta ha sido más allá de eso, y el Papa lo ha dicho, es una carta a la humanidad completa y no solamente al pueblo católico. Indica la alta prioridad que le da el Papa a este asunto. Y no solo eso, después de las críticas que recibió en las últimas horas, se volvió a referir a sus críticos diciendo, ¿cómo así que hablar mucho de los pobres es ser comunista? Eso es el centro del Evangelio. Y se ha pasado la mañana entera a través de su cuenta de Twitter disparando con un arma de fe y con un arma pacífica pedazos de la encíclica para que la lean sus seguidores. A mí eso me llama mucho la atención. Con respecto al tema político, yo creo que todos están haciendo su trabajo, así como está haciendo su trabajo el Papa como Papa, los candidatos presidenciales pues están haciendo su labor como candidatos presidenciales y se pronuncian como a ellos les parezca. Lo que más me llama la atención de todo es que estamos tan acostumbrados a ver a la Iglesia alineada con el poder, que es noticia cuando la Iglesia se alinea con los pobres, que es el centro de lo que debería ser la Iglesia, de lo que realmente es la enseñanza de Jesús. Y eso ha sido una gran sorpresa, porque realmente siempre ha estado del otro lado. Es bueno además que el Vaticano se pronuncie, está en una orilla de lo que parece correcto, porque históricamente ha cometido muchos errores. Esta mañana justamente me acordaba de que en el siglo XVI, mandaron preso por 8 años a Galileo Galilei porque dijo que lo que pasa es que el universo, o por lo menos la Vía Láctea, no giraba alrededor, o la Tierra, decían en esa época que el Sol giraba alrededor de la Tierra, hasta que Copérnico y Galileo dijeron que no, que era al revés, que era el Sol. 8 años lo mandó la Iglesia Católica al pobre señor Galileo, que había nacido en Pisa, que se inventó el telescopio y que descubrió más o menos lo que es la Vía Láctea, porque creía que tenían razón. Qué bueno que ahora pues en este caso está alineada con la ciencia de la religión. Parece que tienen razón. Otro asunto, José Jaime Hernández, y tiene que ver con México. Anteayer lanzó su candidatura aquí en Estados Unidos Donald Trump, el multimillonario extravagante neoyorquino, que dijo que tiene $8.000 millones, pero entre otras cosas se refirió a México de un modo ofensivo. Dijo, hombre, los mexicanos que llegan acá, esos que llegan acá no son tan buenos, lo que nos mandan de México no es tan bueno, aquí llegan algunos violadores, ahí debe haber alguna buena gente, pero en todo caso Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, el ministro del Interior mexicano, le respondió duro al señor Trump, que parece ignorar que en esa frontera, por esa frontera de 3.185 kilómetros que tienen Estados Unidos y México, pasa miles de millones de dólares de comercio diario, y que en este país hay miles y millones de mexicanos trabajando. Habría que decir, desde mi punto de vista, yo creo que la respuesta del secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, fue la obligada y la correcta, ¿no? Pero dicho esto, y ya como observador un poco, si quieres, a la distancia y con mesura yo diría que estamos asistiendo, cuando se producen este tipo de incidentes, es asistir al choque de dos tipos de nacionalismos, ¿no? El nacionalismo gringo, que siempre agita todas las bases del hombre blanco y conservador, y el nacionalismo mexicano, que dicen,
otra vez los gringos metiéndose como nosotros. Son como estas dos piedras en el estómago de uno de estos, ¿cómo se llama?, de los viejos monstruos que poblaron este planeta, los pterodáctilos, ¿no? que chocaban unos contra otros para digerir estos odios, este enfrentamiento encarnizado. Y yo creo que este pronunciamiento de Trump tiene ya lo sabemos todos, el objetivo de aglutinar las bases más extremistas y más conservadoras del Partido Republicano. Y de alguna manera también eso es un asunto personal de Donald Trump, porque se sabe, no es secreto, que Donald Trump fracasó en algunos de sus proyectos empresariales en México, con sus asociados, en los que les prestó el nombre por algunos proyectos que luego se vinieron para abajo, entabló pleitos judiciales con sus socios mexicanos, salió perdiendo, salió ganando en algunos casos. Entonces es una batalla personal, de odio que tiene, de ojeriza que le tiene a sus socios mexicanos, pero claro, mete en el mismo saco a todo mundo, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de cómo detrás de este discurso de Donald Trump hay esta doble intención, aglutinar las bases conservadoras, que le va a rendir muy buenos beneficios en el corto plazo, al igual que el médico cirujano Ben Carson, que también ha pedido sellar la frontera con México, pero que en el largo plazo ya sabemos que una vez que pasen el espectáculo de las primarias, que digo que es la hora de los extremistas, una vez que pase esta etapa, todo el mundo sabe que los que pasan ya a las generales se tienen que bajar de la limusina que conduce finalmente a la Casa Blanca. Regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de varios medios de comunicación en Estados Unidos, según las cuales ha sido capturado en los últimos minutos en el estado de Carolina del Norte Dylann Roof, el hombre que presuntamente asesinó a 9 personas en una iglesia en Carolina del Sur. Afroamericanos, la mayor parte de las víctimas. Gracias, Marc Bassett, por haber estado aquí, José Jaime Hernández y Muni Jensen. Y ustedes no se vayan, aquí encontrarán más información sobre ese acontecimiento y sobre las noticias del mundo. Los espero mañana en Club de Prensa nuevamente.